Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Magdiel Morales. Para los que no me conocen, soy pastor de la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad en Nicaragua. Hoy vamos a continuar con los temas de la doctrina de la iglesia. Hoy pues vamos al tema número 3. El tema del día de hoy se titula regeneración. Ya vimos el primer tema, que es arrepentimiento. El tema anterior fue justificación y hoy regeneración. Vamos al tema entonces. ¿Qué es regeneración? Regeneración es el acto de renovación espiritual. Esta es la reproducción de la vida espiritual. ¿Por qué es importante la regeneración? Vamos a ver ese subtema también. Quiero que miremos un texto en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 28. Y lo hacemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jesús les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta es una promesa que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿verdad? A sus discípulos. Y como Él prometió, ¿verdad?, a sus discípulos, nosotros también recibimos parte de esas promesas. Y esa promesa es la salvación de nuestras vidas, ¿verdad? Decíamos que por qué era importante la regeneración. Fue hecha posible o necesaria debido a que el hombre se degeneró por el pecado de Adán. ¿Qué significa la palabra degenerar? Es caer, perder calidad, pasar a un estado más mal al original. Entonces el hombre, por el pecado de Adán, el hombre cayó en transgresión. Por el pecado de Adán, el hombre cayó en transgresión, ¿verdad? Y esa es una herencia que traemos de el pecado adámico. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué importante esto. Si no practicamos el arrepentimiento, vamos a andar muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados. Entonces es necesario el arrepentimiento, la justificación, que es el perdón de Dios, y la regeneración. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y damos frutos dignos de arrepentimiento, ahí estamos poniendo en práctica la regeneración. Venimos de muerte a vida, ¿verdad? Importante es la regeneración. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios nos amó
porque dio a su unigénito Hijo a morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para que nosotros tuviésemos vida juntamente con Él. Entonces vamos a regenerar nuestra vida. Por eso es muy importante la regeneración, el cambio, ¿verdad? Muy importante eso. En la regeneración nosotros somos salvos de nuestros pecados. Se nos ha conferido vida espiritual. Es un cambio de vida, la regeneración. Antes estábamos muertos y ahora, una vez que practicamos el arrepentimiento, viene la regeneración, el cambio de vida. Si no hay cambio, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es necesario practicar la regeneración, el cambio constante en nuestra vida espiritual, el crecimiento. Meramente, ¿qué es regeneración? Es cambio de nuestra pasada vida, ¿verdad? Una vez que ya nos hemos arrepentido, vamos al cambio, ¿verdad? Regeneración, cambiar nuestra manera de vivir. Somos hechos criaturas nuevas. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, el pecado adámico, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo clavó esa acta de muerte en la cruz. Ese pecado adámico que había, lo clavó en la cruz. Pero tenemos que creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, para que tengamos salvación. Mientras no creamos en nuestro Señor Jesucristo, no tenemos salvación. Tenemos que aceptarle como Hijo amado de nuestro Dios, ¿verdad? El que envió y resucitó al tercer día, y al tercer día nos dio vida juntamente con Él. Hay organizaciones que están predicando una doctrina errónea llamado salvo, siempre salvo, que dice que una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo, podemos andar nuevamente en delitos y pecados y siempre vamos a ser salvos. No, esa es una herejía. Tenemos que tener un cambio genuino y mantenernos en ese cambio, ¿verdad? Mantenernos en ese cambio. Porque si caemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos pisoteando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora nos vamos al versículo 31 y dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es necesario, queridos hermanos, que practiquemos la regeneración. Es muy importante, ¿verdad?
Primero es el arrepentimiento, la justificación y luego la regeneración, ¿verdad? Este es el tema número 3 de la doctrina que profesamos los hermanos de la Iglesia de Dios Baluarte la Verdad. Doctrina que profesaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Próximo tema, nuevo nacimiento. Dios les bendiga.